grande de hierro líquido. Cerca de esto se encuentra la parte que llamamos manto. Es rocoso, pero caliente y viscoso. Como una olla con sopa que se cocina sobre una hornilla, el manto se remolina. ¿Qué lo mantiene en movimiento? Dos cosas: el calor residual de la formación de la Tierra y la descomposición de los elementos radioactivos del núcleo. Y esta capa exterior, la corteza, donde vivimos usted y yo y todos quienes conocemos, como la cáscara de una manzana. El manto arrastra la corteza sólida que lo cubre cuando se mueve. La corteza resiste porque está fría y es rígida. De tanto en tanto, llega al punto de quiebre. Cuando eso ocurre, la Tierra tiembla. No es porque alguien se portó mal y recibe un castigo. Se debe a las fuerzas aleatorias gobernadas por las leyes de la naturaleza. Nuestro sentido de la estabilidad de la Tierra es una ilusión debido a la brevedad de nuestras vidas. Si pudiéramos observar nuestro planeta en su propia escala temporal, en la cual los cambios grandes tardan millones de años en desarrollarse, podríamos verlo como el organismo dinámico que es en realidad. Ok, muy bien. Entonces aquí geotermia es una palabra de origen griego, derivada de geos, que quiere decir tierra, y de termos, que significa calor. El calor de la Tierra se emplea indistintamente para designar tanto la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta, como al conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía. Voy a sacar el puntero láser para que me puedan ver mejor. Opciones de puntero láser. Como el conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica y o calor útil para el ser humano. Bueno, desde el centro hasta la superficie, el globo terrestre está constituido por 3 capas vestidas de temperatura decreciente: el núcleo, sólido en su parte interna y líquido en su parte exterior. Su temperatura es alrededor de los 4200 grados centígrados. El manto, que lo envuelve con temperaturas que van desde los 3000 grados centígrados a 1000 grados centígrados, de textura plástica hacia el centro y se vuelve sólido hacia la superficie. La corteza, que corresponde a la envoltura superficial, su temperatura varía entre los 1000 grados en su contacto con el manto hasta 15 o 20 grados de superficie terrestre. Su espesor varía desde 5 a 20 kilómetros en las profundidades oceánicas y desde 30 a 70 kilómetros bajo los continentes. Con la parte sólida del manto constituye lo que denominamos la litosfera, fragmentos que varían o que denominamos placa litosférica, que se desplaza lentamente unas con relación a las otras, pudiendo dar lugar a importantes anomalías térmicas en sus bordes. Esto es clave, ¿cierto? Las anomalías térmicas. Eso es clave en el tema de estudiar la geotermia, ¿no? Las anomalías. Entonces, el resultado de esta estructura interna es que el 99% de la masa de la Tierra está sometida a una temperatura superior a los 1000 grados centígrados y únicamente entre el 0.1% de la misma soporta temperaturas inferiores a los 100 grados. En la capa más externa del globo, la corteza, se aprecia el incremento de temperatura que se experimenta al penetrar hacia las partes interiores de la misma, debido al calor que la Tierra desprende hacia su exterior. Este incremento de la temperatura es lo que se denomina gradiente geotérmico, ¿no? Es otro concepto clave que hay que tener en la presentación. Entonces, el gradiente geotérmico, observado en la mayoría de las partes del globo, tiene un aumento entre 2,5 y 3 grados cada 100 metros. Es decir, que a medida que se profundiza en el interior, profundizamos en el interior de la corteza, la temperatura se va incrementando a un ritmo de unos 25 a 30 grados cada 1000 metros. Es lo que se conoce, repito, como gradiente geotérmico normal. Bueno, entonces el gradiente geotérmico y la tectónica de placas, ¿cuál es su relación? Veremos. Acá, grafiquito entre temperatura y profundidad,
Entonces, en regiones muy delimitadas y específicas del globo, el gradiente geotérmico es muy superior al gradiente normal. Se trata de regiones de gradiente geotérmico anómalo, en las que el incremento de la temperatura con la profundidad o con las profundidades es muy superior a los 3 grados centígrados cada 100 metros. Estas regiones se sitúan sobre avenidas geológicamente activas, esto es clave también, de la corteza terrestre, como se verá a continuación. Tenemos un grafito que ya vamos a explicar. Entonces, el gradiente geotérmico es una medida fácil de obtener y permite conseguir una estimación de la cantidad del flujo de calor que se transmite desde las zonas internas de la corteza hacia las zonas externas. El flujo de calor se expresa en unidades metros por metro cuadrado, aunque más difícil de medir en el campo. Representa la cantidad de calor geotérmico que se desprende por unidad de superficie. La formación de nueva corteza. Les hago preguntitas: dónde se forma nueva corteza y dónde se destruye la corteza. La formación de nueva corteza, dado que no hay un incremento en la superficie de la Tierra, produce choques y rozamientos en otras zonas del globo en las que la corteza va desapareciendo. Son las denominadas zonas de subducción, en las que una parte de la litosfera se pliega y se sumerge bajo la otra parte de la litosfera. Entonces, la existencia de las zonas de creación de corteza y las zonas de separación de corteza, zonas geológicamente activas, esos que decimos que nos planeta es un planeta dinámico, condicionan las delimitaciones de 6 grandes áreas litosféricas o placas que a escala geológica interrelacionan unas con otras, produciendo fenómenos geológicos que evidencian la dinámica de las placas. Las placas, a su vez, se dividen en numerosas subplacas que originan fenómenos geológicos similares a escalas más regional. Igualmente, se localizan áreas en las que tiene lugar una actividad distensiva en el interior de una placa. En estas zonas de fosas importantes, debido al adelgazamiento cortical, se producen fenómenos de ascensión de magmas. En todas estas zonas geológicamente activas se producen terremotos, erupciones volcánicas, fracturas que son las señales de la tectónica del globo, originadas por flujos de calor. La ves desde el interior del mismo. En estas áreas del globo, los valores de flujo geotérmico son notablemente anómalos y constituyen zonas de gran interés geotérmico. Ahí es donde los geocientíficos realizamos los estudios para darnos cuenta de nuestro potencial geotérmico. Bueno, pero entonces el flujo de calor terrestre. Entonces, la energía térmica que se genera en el interior del planeta remonta lentamente hacia la superficie, pues las rocas de la corteza terrestre son muy malas conductoras de calor. El flujo de calor se calcula multiplicando el gradiente geotérmico por la conductividad térmica de las rocas. El gradiente geotérmico es la variación de la temperatura en función de la profundidad expresada en grados por kilómetro. La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material que indica su capacidad para conducir el calor. Se expresa en W metros por grado centígrado. El producto de estas dos cantidades proporciona lo que hablamos o lo que denominamos flujo de energía en su forma de calor por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Y esta es su expresión matemática, ¿no? El gradiente geotérmico, como decíamos anteriormente, se mide en sondeos mineros o petrolíferos con ayuda de sondas térmicas. Tiene un valor medio para todo el planeta de 3,3 grados centígrados cada 100 metros aproximadamente. La conductividad térmica se mide en laboratorio sobre muestras de testigos de sondeos representativas de las formaciones geológicas atravesadas. El flujo de calor terrestre es del orden entre 60 metros al metro cuadrado en determinadas regiones con presencia de anomalías geotérmicas. Se pueden medir valores de varias centenares de metros, y en el área de elevado potencial geotérmico puede alcanzar varios miles de metros.
Ahora, la propagación de calor en la Tierra, los mecanismos de propagación los podemos ver acá, ¿no? Entonces, mecanismos de convección, de conducción y de radiación, ¿no? Pero ¿qué es cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, de conducción es la transferencia de calor a través de un medio por interacción entre partículas adyacentes y puede tener lugar en sólidos, líquidos, gases, aunque es característica de los sólidos, puesto que en gases y líquidos siempre se producirá convección simultáneamente. Si por ejemplo se pone en un sartén, como vemos en este caso, al fuego, las partículas del fondo en contacto con el fuego vibran con mayor energía. La energía se va transmitiendo a las partículas vecinas más lentas y estas a su vez transmiten a las siguientes más alejadas del extremo caliente. Ahora, la convección es el modo en que se transfiere energía térmica entre una superficie sólida y un flujo adyacente, ya sea líquido o gas. Comprende los efectos combinados de conducción y el movimiento del fluido provocados por las diferencias de densidad del mismo. Las partículas más calientes del fluido y por tanto menos densas ascienden, tanto menos densas del mismo ascienden y desplazan a las más frías, que se hunden por gravedad, dado que son más densas, y estas posteriormente al calentarse son empujadas por otras hacia arriba. Cuando más rápido es el movimiento del fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. Ahora, el tema de la radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas como resultado de cambios en las configuraciones electromagnéticas de los átomos o moléculas. Radiación térmica, la radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Todos los materiales a temperatura de superficie o al cero absoluto emiten radiación térmica. Los más calientes radian más que los más fríos. Cuando una radiación electromagnética choca con un material, sus moléculas se mueven más deprisa, calentando el material. Ok, miremos entonces algunas de las manifestaciones geotérmicas. Entonces vemos que determinadas zonas de la litosfera, como ya lo habíamos dicho, están sometidas a tensiones que generan grandes cantidades de calor y presión, produciendo fracturas y fallas. Clave identificar esto en un estudio geotérmico, por las cuales pueden ascender desde el manto. Magmas, masas de roca incandescente en estado de fusión total o parcial, con pequeñas cantidades de materiales volátiles como agua, anhídrido carbónico, ácidos sulfúricos y clorhídricos, etc. Como vemos acá, entonces aquí tenemos el manto, la corteza continental, la formación de volcanes, ¿no? Aquí por el fenómeno de subducción, choque entre estas placas, zonas estables, zonas de separación, pero miremos aquí estas clavecitas. Geotermia de alta temperatura, más adelante vamos a ver qué significa cada una. Geotermia de baja temperatura y otra vez acá geotermia de alta temperatura, ¿no? Si las condiciones tectónicas son favorables, los magmas por movilidad pueden ejercer un empuje hacia arriba, lo estamos viendo, ¿cierto? Y rompen las costras de la superficie de la Tierra formando volcanes, por lo que se desparraman las lavas y cenizas y gases. Se estima que para una determinada cantidad de magma arrojado por un volcán, un volumen 10 veces mayor permanece debajo de la superficie, formando cámaras magmáticas que calientan las rocas circundantes. Si esas rocas son permeables o están fracturadas y existe circulación de agua subterránea, estas últimas captan el calor de esas rocas, pudiendo ascender hasta la superficie a través de grietas o fallas, dando lugar a la formación de aguas termales, geysers, fumarolas o volcanes de fango, ¿no?
Esas son los que llamamos manifestaciones geotérmicas. Y vemos algunos ejemplos acá: fumarolas, lagunas de aguas termales, volcanes de fango, ¿no? Todos estos fenómenos tienen características similares que los diferencian de los afloramientos de aguas comunes por estar siempre asociados a las fases póstumas de los procesos magmáticos, además de alta temperatura que presentan. Están acompañados de gases, principalmente carbónicos o sulfuros, produciendo estos últimos olores féticos sumamente desagradables. Juntamente con los volcanes, constituyen las manifestaciones superficiales visibles del calor de la Tierra y son los que tradicionalmente han traído a la investigación y el estudio de los recursos de la energía geotérmica. Entonces aquí vemos manifestaciones típicas de la energía geotérmica. Esta es una presentación del Politécnico. Entonces aquí vemos fumarolas, sulfadas, manantiales de lodo, volcanes, geyser. Tenemos acá estos dos mapas. Interesante y su relación, que tiene que ver el mapa de las placas tectónicas con todos los punticos geotérmicos del mundo. Entonces, la geotermia, calor de la Tierra, este calor fluye debido al movimiento de las placas tectónicas, zonas de subducción, como ya hemos visto, expansión del suelo oceánico o RIT, y el mapa tectónico y su relación con la geotermia. Es importante ese mapa. ¿Por qué es importante relacionarlo? Pues cuando vamos a explorar, pues ya sabemos a dónde ir, ¿cierto? Entonces, en sí, ¿qué es la geotermia? Bueno, la energía geotérmica es una energía renovable. A mí me gusta más hablar el término alternativa, que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor natural de la Tierra. Se aprovechan dos fenómenos, clave estos dos fenómenos: anomalías termales, sean en ciertas zonas donde el magma está cerca de la superficie. Lo vimos en los mapas, lo vimos en los diagramas, lo que pueden producir reservorios geotérmicos. Inercia térmica natural de la Tierra, independiente de las temperaturas ambientes. A 20 metros de profundidad, la temperatura de la Tierra es casi constante. Gracias, amor. No, para mí. Bueno, gracias. Pero, ¡Úpale! dejan pues ahí, que es que estoy en una conferencia en vivo, sí. Inercia térmica natural de la Tierra, independiente de las temperaturas ambientes. Espera, yo te las paso. Charín, estoy en una conferencia en vivo, amor, y te vas a ir. Ya están allá. No te preocupes. Yo se la voy a echar a este. No. Mamá. Okay. Pedazo. 3 para usted y 3 para mí. Bueno, mi amor, muchas gracias. Te amo mucho, gracias. La tía. Bueno, gracias. Bueno, pido disculpas un momento. Estamos en pandemia, los niños hay que atenderlos, esto pues. Y la niña de 7 años hay que ponerles toda la atención. Siempre a los niños hay que tratar pues con toda paciencia de mirar cómo los vamos educando y los vamos ayudando. Entonces, está explicando qué es la energía geotérmica y hablamos de las anomalías térmicas y de la inercia térmica, ¿no? Entonces, aquí vemos acá las anomalías térmicas, la fuente de calor y el gráfico de la inercia térmica. Miremos en el caso de México el mapa de anomalías geotérmicas. Dice que es al noroccidente de México. Esta es una de las regiones, como le digo, con mayor potencial. Entonces México es una de las regiones con mayor potencial geotérmico del mundo, contando con numerosas manifestaciones superficiales. La región y la provincia geológica con mayor potencial de exploración geotérmico es la cintura volcánica de México. Le sigue de importancia el noroccidente de México. Las anomalías geotérmicas de esta región se alojan en gran parte en las rocas de la Sierra Madre del Occidente,
y en Baja California, relacionadas a alineamientos paralelos a las líneas de costa. Siempre hay que analizar muchas fotografías aéreas, todos los indicadores geomorfológicos son importantes en estos estudios, miraremos las cosas mañana, con direcciones preferenciales noroeste-sureste. En la cintura volcánica de México, los principales patrones estructurales donde están las anomalías termales presentan dirección preferencial oeste-este, presentándose en sistemas Holt y Gravens, calderas y fracturamiento profundo. Aquí esto es una reseña de distribución de las anomalías geotérmicas de México, una guía útil de la producción geotérmica y el Servicio Geológico Mexicano. Bueno, miremos aquí un mapa que ya nos habla ya de reservas como tal. Entonces aquí unas reservas probadas, 286 megawatts, reservas probables, 5.730 megawatts, reservas posibles, 7.422. Todo en tema de anomalías geotérmicas. Entonces México cuenta con un desarrollo destacado en la generación de electricidad a través de energía geotérmica, posicionándose en los primeros 5 lugares a nivel mundial. En cuanto a producción se refiere, el potencial geotérmico total estimado del territorio mexicano entre reservas probadas, probables y posibles asciende a 13.000 gigawatts, valor muy considerable, muy interesante, y la fuente es de la Secretaría de Energía en el 2018. Bueno, vamos a ver otro video que nos explica qué es la energía geotérmica. Pero hay un gran desconocido en estos recursos energéticos renovables: el aprovechamiento térmico del interior de la Tierra, la fuente de energía que conocemos como geotermia. La energía geotérmica es la energía que la Tierra transmite desde sus capas internas hasta la parte más externa de la corteza terrestre. A medida que se profundiza hacia el interior de la corteza terrestre, la temperatura de la Tierra se va incrementando a un ritmo de 2,5 grados a 3 cada 100 metros en la mayor parte del planeta. La manifestación de esta energía se produce de forma natural en numerosas partes del planeta en forma de géiseres, fumarolas, fuentes termales e incluso volcanes. El objetivo de la geotermia es el aprovechamiento de la energía calorífica del interior de la Tierra en unas condiciones económicas que hagan de este fenómeno natural un recurso energético factible. Para ello se explotan los yacimientos geotérmicos, que son los espacios de la corteza terrestre en los que se localizan materiales permeables que retienen el agua y le transmiten su calor. Según su temperatura, se identifican diferentes tipos de yacimientos. Los denominados de alta temperatura, que se localizan en masas de agua suficientemente selladas. Son yacimientos sometidos a gran presión y con temperaturas superiores a 150 grados centígrados, en los que se puede utilizar el vapor de agua generado naturalmente para producir electricidad de una forma constante, fiable y económicamente rentable. En otros casos, el agua está sometida a una menor presión y con una temperatura que varía entre 100 y 150 grados centígrados. Su aplicación sirve también para la generación de electricidad, pero necesitan un fluido intermedio. También existen yacimientos en los que el agua se encuentra por debajo de los 100 grados centígrados, destinados exclusivamente a usos térmicos. Estos yacimientos son mucho más frecuentes y se encuentran en amplias zonas sedimentarias de la corteza terrestre. Finalmente, casi la totalidad de la corteza terrestre del planeta constituye un extenso yacimiento de recursos geotérmicos de muy baja temperatura, menos de 30 grados, debido a que el subsuelo es capaz de almacenar el calor que recibe del sol y mantener una temperatura constante a partir de 10 metros de profundidad.
pudiéndose usar esta característica para la climatización de viviendas y edificios mediante bombas de calor geotérmicas. Estos yacimientos eran bien conocidos por los primeros hombres que habitaron la península en cavernas. El tema es bien conocido ya hace tiempo, ¿no? Y vemos que las manifestaciones de calor superficiales son las de mayor trascendencia en el mundo en estos momentos. Entonces, sistemas geotérmicos convencionales, en general un sistema geotérmico hidrotermal, es decir, con agua caliente, porque hay otros sistemas que no tienen, está conformado por 5 elementos. Miremos cuáles son esos 5 elementos. Entonces acá sistema geotérmico, aquí recarga, fuente de calor, reservorio, capa sello y la fuente de descarga. Entonces recarga, fuente de calor, repito, reservorio, capa sello. Veámoslo en este gráfico mucho mejor. Entonces aquí está el sistema geotérmico, la fuente de recarga, la fuente de calor, 3, el reservorio, 4, la capa sello, y 5, una zona de descarga. Pues son lo que ya denominamos manifestaciones geotérmicas. Bueno, entonces el video nos dio una introducción de los yacimientos geotérmicos, porque en sí, ¿qué son? Todos los procesos geológicos que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la Tierra por miles de millones de años, tienen como resultado diversos ambientes tectónicos, ya lo hemos visto, de los cuales un factor importante en el desarrollo natural de un yacimiento geotérmico. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña define un yacimiento geotérmico como una zona del subsuelo cuyo calor se puede aprovechar de forma económicamente rentable. Los yacimientos geotérmicos se localizan principalmente en márgenes tectónicos activos y zonas caracterizadas por actividad volcánica. Es muy clave esto, ¿cierto? ¿Por qué es muy clave esto? Allá es donde vamos a ir a explorar. Que es gradiente geotérmico, normal entre 2,5 y 3 grados cada 100 metros, anomalía térmica hasta 10 veces mayor, proceso de formación del suelo oceánico y subducción de la litosfera. Los modelos conceptuales de un campo geotérmico, pues la naturaleza de los recursos geotérmicos. El recurso geotérmico lo constituye el calor del interior del globo. Es por ello que el objetivo de la geotérmica es el aprovechamiento de esa energía calorífica del interior de la Tierra. Sin embargo, al menos en principio, para que esa energía pueda ser aprovechada, se necesita que se acumule algún cuerpo en el interior de la corteza. La forma más común de la concentración es en el agua, que la rellenan los poros y los huecos de las formaciones rocosas, como lo vemos aquí en el gráfico, ¿no? Aquí en el agua. Y al quedar con un fenómeno caliente, pues se genera las reacciones y me permite tener la energía geotérmica. Entonces, la forma más común, como decimos, es la concentración en el agua, que rellena los poros y los huecos de las formaciones rocosas que constituyen la litosfera y actúan como captador y transmisor de la energía geotérmica. El agua contenida en la esponja, que constituye ciertos materiales geológicos permeables, eso también tiene un valor económico en la exploración, adquiere los niveles energéticos, temperatura y presión que la energía proviene del interior del globo le transfiere. Como consecuencia de las condiciones termodinámicas del sistema agua-roca, el agua adquiere características químicas específicas determinadas por el equilibrio físico-químico que se produce en el interior de la litosfera, enriqueciéndose en sales minerales provenientes de la disolución del esqueleto rocoso que le alberga. De esta forma, el fluido geotérmico agua-carga
en sales minerales en condiciones de presión y temperaturas adecuadas, sirve de vehículo para el aprovechamiento de la energía proveniente del subsuelo. Bueno, entonces un sistema geotérmico lo podemos comparar con una olla a presión. Y ya hemos dicho que alrededor del 99% de la masa de la Tierra predominan las temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Solo un 0,1% de las temperaturas son menores a 100 grados. En la parte más superior de la corteza terrestre generalmente se presentan temperaturas de flujos de calor y gradientes térmicos entre 25, que se presentan para el aprovechamiento de energía geotérmica. Sin embargo, en la superficie terrestre existen algunos lugares cuyas condiciones geológicas permiten que el calor contenido en el interior de la Tierra se acumule en el subsuelo a bajas profundidades, entre 1 y 3 kilómetros. Estos lugares, llamados sistemas o campos geotérmicos, generalmente marcan los bordes de las placas tectónicas, ya lo hemos visto, y se caracterizan por la presencia de megaestructuras volcánicas como conos o calderas, una intensa actividad sísmica y numerosas manifestaciones termales. Es precisamente por ello que México, los países centroamericanos, las Antillas Menores y los países andinos de Sudamérica, con sus numerosos volcanes y manifestaciones termales, son zonas privilegiadas para el desarrollo de la geotermia. En lo que concierne a las condiciones geológicas, para que se desarrolle un sistema geológico de interés comercial, se necesitan varias cosas, entre ellas una gran cantidad de calor almacenada en profundidades accesibles con las actuales técnicas de perforación, eso es clave, niveles porosos, o sea, la zona donde se dé el reservorio, donde se almacene un vector o transporte fluido geotérmico que permita extraer el calor desde las profundidades hasta la superficie. 3, otro nivel es niveles impermeables más superficiales, que llamaremos capas sellos, que impidan la migración de los fluidos geotérmicos contenidos dentro del reservorio hacia la superficie. Para efectos ilustrativos, un campo geotérmico puede comparado con una olla a presión donde existe la fuente de calor, vamos acá, el fuego, que suministra energía a un reservorio, sería el agua aquí dentro de la olla, el cual mantiene allí debido a la presencia de una capa sello, sería la tapa, ¿no? Entonces aquí vemos un sistema geotérmico idealizado, la fuente de calor, la capa, el reservorio, la capa sello y el fluido, ¿no? Vamos a mirar este otro video. Nuestro planeta Tierra está formado estructuralmente por diferentes estratos o capas rocosas. Su núcleo es una masa sólida e incandescente, compuesta de minerales, gases y rocas fundidas. Formando lo que comúnmente conocemos como magma. Los volcanes activos tienen como fuente de calor un núcleo externo líquido poco profundo y sus altas temperaturas fluyen a través de la corteza terrestre. El agua lluvia se filtra a través de la corteza terrestre, formando mantos y corrientes de aguas profundas y los acuíferos confinados. Al entrar en contacto con las altas temperaturas, dan origen a un yacimiento o reservorio geotérmico, formando así vapor de agua. La energía geotérmica se genera, aprovechando en forma directa la fuerza del vapor de agua, calentado y almacenado en el subsuelo de forma natural. Este vapor se extrae mediante la perforación de pozos geotérmicos profundos. Dada la presión a la que se encuentran estos reservorios geotérmicos,
Muchas veces rompen la corteza terrestre o utilizan las fallas existentes, aflorando en la superficie en forma de geysers, fumarolas, manantiales de agua caliente, entre otros. La industria geotérmica utiliza este recurso natural para la producción de energía eléctrica. Ok. Ahora cuando veamos todo el tema de exploración, miraremos con más detalle el tema de los pozos para su desarrollo en el tema de la geotérmica. Pero muy bueno si abre bocas. Bueno, entonces, ¿qué son los recursos y yacimientos geotérmicos convencionales? Entonces se denominan recursos geotérmicos a la porción de calor desprendido desde el interior de la Tierra que se puede aprovechar por el hombre en condiciones técnicas y económicas, es decir, tan solo la fracción de calor del globo. Que las técnicas que en cada momento estén disponibles permitan un aprovechamiento en condiciones económicas adecuadas, se considera como recurso geotérmico. Cuando se dan las circunstancias adecuadas para que unos materiales permeables llenos de agua intersecten el flujo de calor desde el interior del globo y a su vez estos materiales se encuentren suficientemente sellados en su parte inferior y superior por materiales impermeables, se dan las condiciones favorables para la existencia de lo que llamaríamos un yacimiento geotérmico. Pues de este modo, las condiciones clásicas para la existencia de un yacimiento geotérmico son la presencia de flujo de calor activo, un material permeable con su base impermeable, o sea, el almacén geotérmico, por el cual circule el fluido, en general agua de origen meteórica en fase líquida o vapor, y una cobertura o sello que impida o al menos limite el escape del fluido. Pues se conoce así como yacimiento geotérmico el espacio de la corteza terrestre en el que se localizan materiales permeables que albergan un recurso geotérmico susceptible de ser aprovechado por el hombre. ¿Cómo los clasificamos? ¿Cuál es la clasificación de los yacimientos geotérmicos? Entonces, los yacimientos geotérmicos convencionales se clasifican de acuerdo con los niveles energéticos, los recursos que albergan, es decir, los fluidos en ellos contenidos. Por lo tanto, se pueden clasificar en yacimientos de alta entalpía, lo vimos por ahí en un video anterior, en los que se cumplen las condiciones clásicas de existencia de un yacimiento y el foco de calor permite que el fluido se encuentre en condiciones de presión y alta temperatura superiores al menos a los 150 grados. Las características termodinámicas del fluido permiten su aprovechamiento para la producción de electricidad. Yacimientos de mediana entalpía, en los que los fluidos se encuentran a temperaturas situadas entre los 100 y los 150 grados, lo que permite su uso para producción de electricidad mediante ciclos binarios, que en general tienen rendimiento o rendimientos algo inferiores. Y yacimientos de baja entalpía, cuando la temperatura del fluido es inferior a 100 grados centígrados y su aplicación son los usos directos del calor. O sea, aquí tenemos procesos como la calefacción, procesos industriales y usos en balneoterapia, ¿no? Yo vivo en una ciudad central en Colombia, se llama Manizales. Esa queda cerca al Nevado del Ruiz y en esta zona pues existen varias zonas termales que son zonas turísticas, ¿no? Entonces en general, y ahí se utilizan, son yacimientos de baja entalpía. En general los yacimientos de alta entalpía se localizan en zonas de fluido de calor anómalo, mientras que los de baja entalpía corresponden a zonas estables de la corteza, con flujos de calor y gradientes geotérmicos normales que aprovechan los fluidos calientes contenidos en acuíferos profundos, en general sin cobertura impermeable. Tal como se ha expresado,
El nivel térmico del fluido condiciona claramente su aprovechamiento en casos de yacimiento de baja entalpía. Su utilización más habitual es en calefacción de viviendas y locales cuando la temperatura se sitúa entre los 50 y 100 grados centígrados. Los fluidos con temperaturas inferiores suelen ser utilizados en instalaciones balnearias, ya que su nivel térmico no permite en general su uso en sistemas convencionales de calefacción de viviendas, si bien pueden ser utilizados para otros usos, ¿no? Calefacción de invernaderos, por ejemplo. Bueno, aquí un diagrama pues donde vemos el foco de calor, que nos muestra lo que es un yacimiento geotérmico de alta temperatura, transmisión de calor, el almacenamiento, la cobertura impermeable y una central geotérmica, ¿no? Aquí está un pozo, ¿no? La manera como generamos electricidad. Miremos este cuadro, parece muy interesante. Entonces, los recursos geotérmicos, la temperatura, las tecnologías y las aplicaciones. Recursos de muy baja entalpía, de baja entalpía, de mediana entalpía, de alta, GS o HR, ¿no? Ciclos binarios de electricidad, lo que llamamos no convencionales, aquí también superiores. Aquí están temperaturas, los de muy baja son entre 5 y 25 grados, los de baja entre 25 y 50, también se denominan entre 50 y 100, los de mediana entre 100 y 150, los de alta mayor a 150, esos también mayores a 150, y aquí tendríamos temperaturas mayores a 300 en los ciclos combinados. Entonces la tecnología de utilización de bombas de calor, más adelante vemos que es una bomba de calor, puede precisar bombas de calor, ciclos binarios y ciclos diarios. Y las aplicaciones, usos directos, climatización, usos directos, electricidad en procesos, electricidad y producción de hidrógeno. Tecnologías de exploración e investigación, ahí lo queremos a mucho más profundidad mañana. Entonces, una gran diferencia entre las energías geotérmicas y otras energías renovables es que la geotermia requiere una estrategia de búsqueda. O sea, aquí necesitamos los geocientíficos, que se deben caracterizar los recursos minerales, que como en otros recursos energéticos poseen. Entonces, si bien características de la renovabilidad que los otros recursos no poseen. La localización y evaluación de yacimientos geotérmicos requiere la aplicación de diversas técnicas, gran parte de ellas adaptadas de la industria de los hidrocarburos, aunque también la investigación en hidrología aportado y recursos en mineral. ¿Qué son los yacimientos Para ello se geotérmicos? explotan los yacimientos geotérmicos, que son los espacios de la corteza terrestre en los que se localizan materiales permeables que retienen el agua y le transmiten su calor. Según su temperatura, se identifican diferentes tipos de yacimientos. Los denominados de alta temperatura, que se localizan en masas de agua suficientemente selladas. Son yacimientos sometidos a gran presión y con temperaturas superiores a 150 grados centígrados, en los que se puede utilizar el vapor de agua generado naturalmente para producir electricidad de una forma constante, fiable y económicamente rentable. En otros casos, el agua está sometida a una menor presión y con una temperatura que varía entre 100 y 150 grados centígrados. Su aplicación sirve también para la generación de electricidad, pero necesitan un fluido intermedio. También existen yacimientos en los que el agua se encuentra por debajo de los 100 grados centígrados, destinados exclusivamente a usos térmicos. Estos yacimientos son mucho más frecuentes y se encuentran en amplias zonas sedimentarias de la corteza terrestre. Finalmente, casi la totalidad de la corteza terrestre del planeta constituye un extenso yacimiento de recursos geotérmicos de muy baja temperatura, menos de 30 grados, debido a que el subsuelo es capaz de almacenar el calor que recibe del sol y mantener una temperatura constante a partir de 10 metros de profundidad, pudiéndose usar esta característica para la climatización de viviendas y edificios mediante bombas de calor geotérmicas. Estos yacimientos eran bien conocidos por los primeros hombres que habitaron la península en cavernas.
vamos a mirar una breve historia de la geotermia. Aquí vemos, por ejemplo, en esta fotografía, acantilados de más de 200 metros de altura con manantiales de aguas termales. Esto en Turquía. Entonces dice que las regiones volcánicas han sido siempre polos de atracción para los seres humanos por el hecho de que la existencia de fumarolas y de fuentes termales que podían utilizar para calentarse, conocer alimentos, simplemente bañarse. Los restos arqueológicos más antiguos relacionados con la energía geotérmica han sido encontrados en Japón. Son objetos detallados en piedra volcánica que datan de la tercera glaciación, o sea, hace unos 15.000 a 20.000 años. Entonces, hace más de 10.000 años, los paleoindios de América del Norte ya usaban las aguas termales para cocinar alimentos y sus minerales con propósitos medicinales. Los manantiales termales eran zonas neutrales donde los miembros de las naciones guerreras debían bañarse juntos, y eso pues en completa paz. Las primeras civilizaciones, hace unos 3.500 antes de Cristo, apreciaban las prácticas de los baños termales y utilizaban los barros termominerales, pero fueron griegos y posteriormente romanos los que dejaron numerosos ejemplos de la aplicación de la energía geotérmica en calefacción urbana, en las tradicionales termas y baños públicos, que se convirtieron en gigantescos centros de ocio, salud, negocio. Las termas de Carola en Roma tenían un aforo para unos 1.600 personas. Los romanos difundieron su uso por todo el imperio, extendiéndose con el paso del tiempo a Japón, América y Europa. Bueno, otros elementos históricos. Alrededor del 1330 ya existía una red de distribución de agua caliente en algunas casas, en Francia, por ejemplo, por cuyo mantenimiento los usuarios tenían que pagar unas tasas. Servía al mismo tiempo para lavar lana y pieles. Por la misma época en Italia, ¿no? Pequeñas lagunas con agua caliente, salobres, de las cuales se escapaban vapores de más de 100 grados centígrados. Pues durante mucho tiempo el hombre se conformó con utilizar el calor que afloraba de forma natural en la superficie del planeta. O sea, a partir del siglo XIX, los avances técnicos y el mejor conocimiento del subsuelo permitieron buscar cada vez mayor profundidad y explotar cada vez mejor el recurso del calor de la Tierra. El descubrimiento en 1818 de sales de borato en Italia marcó el inicio de la utilización industrial de los recursos geotérmicos. En 1827, el fundador de esta industria, un francés, desarrolló un sistema para utilizar el calor de los fluidos en procesos de evaporación, en lugar de quemar madera de los bosques cercanos que se encontraban rápidamente deforestándose. Entonces, en Francia, en 1833, en el barrio en París, se inició el primer sondeo profundo, un pozo artesano de 548 metros de profundidad, que tardó 8 años en construirse y captó agua potable a una temperatura de 30 grados, ¿no? En el siglo XX, el empleo de la energía geotérmica se incrementa, arrastrado por las necesidades cada vez más elevadas de la energía para establecer la civilización, ¿no? Este es un fenómeno que se da hoy en día, por eso todos estos son energías alternativas, y los países, por ejemplo, que tienen petróleo y gas, hoy en día lo que tienen que hablar es de la coexistencia energética, ¿no? Aprovechar todos sus recursos. Entonces, la industria del ácido bórico en 1904, la generación de electricidad a partir de vapor geotérmico. Aquí está, por ejemplo, la primera instalación de generación de energía eléctrica de origen geotérmico. Otra pequeña reseña. Entonces, en 1919 se perforaron los primeros pozos. En 1924 se instaló una planta experimental de 1 kilowatt para producir energía eléctrica. En 1921 en Estados Unidos, en la zona Geyser, en California, se perforaron 2 pozos y se instaló una pequeña máquina de vapor
que conectada a un dínamo producía electricidad para un pequeño establecimiento termal. La primera red moderna de calefacción urbana alimentada por energía geotérmica se instaló en 1930. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países fueron atraídos por la energía geotérmica al considerarla competitiva respecto a otras fuentes de energías. La primera instalación de bomba de calor geotérmica en una vivienda entró en funcionamiento en 1945, por ejemplo. Pues a partir de la década de los 60, se inicia en diversas partes del mundo una intensa actividad de exploración e investigación de recursos geotérmicos, al objetivo de utilizarlos para la producción de energía eléctrica o para calefacción y agua caliente. Bien, miremos estos mapas. Principales países productores de energía eléctrica con geotérmica. Aquí está el potencial instalada en el 2000. Y producción de calor por países en el mismo año, como el contraste de estos, ¿no? Pero ¿cuál es la situación actual? Pues el contexto actual, el sistema energético a nivel mundial está basado en la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, minerales y el gas. La generación de energía a partir de estas materias está siendo ampliamente replanteada. Lo vimos hace poco en la Unión Europea, cuando ya marca una ruta muy distinta en torno a la utilización de estas energías, pero eso hay que tomarlo con pinzas. En América Latina tenemos que tomar con pinzas, porque si bien ellos argumentan que es el tema del calentamiento global y el cambio climático, también tenemos que mirar los mapas y darnos cuenta que es que ellos en el tema de petróleo, gas, carbón y minerales no tienen. O sea que nosotros tenemos en la región saber cómo jugar frente a esas interpretaciones que ellos hoy hacen en el tema de la energía. Entonces la generación de energía a partir de estas materias está siendo ampliamente replanteada, repito. Razones, los recursos son limitados, ahí está, que se encuentran en puntos concretos del planeta. Su uso a gran escala está provocando graves efectos sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos, y se están agotando las reservas naturales, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones. Eso es cierto, la población cada día crece y, repito, estas son nuevas alternativas. Entonces, la energía geotérmica es una de ellas. Miremos, por ejemplo, este mapa. Muchas regiones tienen recursos geotérmicos accesibles, especialmente aquellos países en el anillo de fuego, el Pacífico, alrededor del Océano Pacífico, en zonas de expansión oceánica, en zonas de ruptura cortical y puntos calientes. Vito, ¿por qué miramos estos mapas? Porque ahí es donde vamos a ir a explorar. Entonces, en la siguiente tabla indica el potencial geotérmico estimado de cada continente, distinguiendo entre recursos de alta, baja temperatura, según datos de la Internacional Geotérmica Asociación. Entonces miremos acá cómo está Europa, cómo está Asia, cómo está África, cómo está América del Norte, cómo está América del Sur, cómo está Oceanía. ¿Cuál es el potencial mundial? El potencial mundial se tiene, pero nosotros seguimos siendo muy afortunados en comparación a las otras regiones del mundo. Vamos, es que estoy en vivo. Bueno, quédate pues los dulces. Entonces, en la siguiente tabla se presenta la evolución desde el año 1980 de la potencia mundial instalada de origen geotérmico para producción de electricidad y el incremento evolutivo a lo largo de estos años. Se puede observar que durante los periodos 2005 y 2007 la potencia ha aumentado alrededor de 820 megawatts, siguiendo un incremento lineal de aproximadamente 200 a 250.
Miremos ahora aquí en la tabla, miremos el potencial instalado, los intervalos y el aumento. Entonces, el potencial instalado de la energía geotérmica en el mundo es de 9.737 megawatts a finales del año 2007, lo que supone un incremento del 9% con respecto al 2005. Y vamos a mirar más adelante cómo está hoy día. Entonces, aquí está el potencial mundial de energía geotérmica, distribución del potencial geotérmica, Europa, 17%, América, 41%. 41%. Vámonos a la pregunta, pues. Vámonos a la pregunta. 41%, señores. África, 2%. Asia, 34%. Oceanía, 6%. Hagamos una pregunta. Nosotros seguimos teniendo los mayores recursos. Los mayores recursos. Tenemos todo para ser países potencia. 41%. Hoy en día, cuando se habla del hidrógeno como combustible del futuro, es una charla que también he editado, en los mapas y en todos los estudios se muestra que la misma región es la que tiene el mayor potencial de producir hidrógeno. O sea, nosotros tenemos todo para ser países desarrollados. Está en nosotros, muchachos. Pues Estados Unidos, el país líder en la producción de electricidad a partir de energía geotérmica, con un potencial total instalado de 2.687 megawatts en el año 2007, a pesar de cierta tendencia descendente a finales de los años 90, provocado por el agotamiento de algunos acuíferos. Entonces, miremos aquí en Estados Unidos, recursos de alta entalpía, parte roja, amarillo, recursos de mediana entalpía, y acá bombas de calor geotérmico, todo en Estados Unidos. Miremos este otro mapa, distribución mundial de la capacidad, potencia en el año 2007, potencial electricidad geotérmica instalada a nivel mundial desde 1995 al 2007, principales productores, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Islandia, resto de países. Entonces, la geotermia o la ingeniería, la energía eléctrica en base a la geotermia juega un rol bastante significativo en el balance energético de algunos países. Por ejemplo, en el 2001 la energía eléctrica producida mediante recursos geotérmicos representó el 27% de la electricidad total generada en Filipinas, el 12,4% en Kenia, el 11,4% en Costa Rica y el 4,3% en Salvador. Las gráficas. Entonces miremos aquí escenarios mundiales de energía geotérmica. Islandia, Nueva Zelanda, Japón, Italia, el resto de países. Volvemos otra vez a encontrar a México, muy importante tener eso en cuenta, Indonesia, Filipinas, la Unión Europea. Pues el uso directo del calor es una de las formas más antiguas, versátiles y comunes de la utilización de la energía geotérmica. Las aplicaciones en baños, calefacción, en agricultura, en acuicultura y en algunos usos industriales constituyen las formas más conocidas de utilización, pero las bombas de calor son las más generalizadas. En cuanto a los usos no eléctricos, la contribución de la energía geotérmica, por ejemplo la de baja temperatura, es más difícil de cuantificar por la gran diversidad de aplicaciones y por ser de menor entidad. El incremento experimentado ha sido superior que el de alta entalpía. Entonces, principales productores a nivel mundial, otro cuadro, de energía geotérmica para aplicaciones directas entre el año 95 y el 2000. Miremos. Estados Unidos, China, Islandia, Japón, Turquía, Suiza, Hungría, Alemania, resto de los países. Nosotros nos sigue faltando desarrollar tecnología. Ese sigue siendo nuestro talón de Aquiles, porque las bombas de calor fueron desarrolladas en Estados Unidos.
Entonces, en 1950 Estados Unidos patenta el sistema de bombas de calor geotérmico, que se viene utilizando desde entonces en este y otros países como Japón, Suiza, Alemania, Suecia, de manera extensiva. Por otra parte, gracias a los sistemas de calefacción distribuidos geotérmicos, el agua caliente del subsuelo es conducida por tuberías a los edificios de una zona o incluso a una ciudad. Entonces vemos aquí otro escenario, ¿cierto? Escenarios mundiales de usos directos de la energía geotérmica. Alemania, Hungría, Turquía, Suiza, Japón, Islandia, China y Estados Unidos, repito, porque son directos, porque ellos manejan la tecnología. Como se puede observar en la gráfica, Estados Unidos también tiene liderazgo mundial en la utilización de los recursos geotérmicos de baja temperatura, segundo China, Islandia, Japón, Turquía. Miremoslo acá, bombas de calor, otros, fricción de nieve, balnearios, industriales, aplicaciones de uso directo en la energía geotérmica. La energía geotérmica en Europa, la Unión Europea tiene como objetivo primordial la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía, ellos llaman renovables, yo sigo insistiendo, alternativas. Esto se debe a razones de seguridad y diversificación de suministro de energía procedentes del medio ambiente y cohesión económica y social. Razones de seguridad, eso es muy clave, muchachos. ¿Por qué? Un país como Alemania, por ejemplo, importa más de su 70% de energía. Un país no puede depender en términos de energía de otros países. Por eso nosotros en América Latina, que tenemos estas posibilidades y generarlas, esas son nuestras fortalezas. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar la cadena de valor y generar tecnología. Pero el tema de la energía debe quedar claro hoy en la presentación, creo que una de las cosas importantes es un negocio, pero es un tema de soberanía para los países. O sea, son recursos estratégicos. Y lo vimos, lo que pasó con el fenómeno invernal a principios de este año, ¿no? En Estados Unidos, en Texas, y cómo afectó a México, ¿no? Cómo fallaron los respaldos. Bueno, otra gráfica, por ejemplo, principales productores europeos de energía eléctrica geotérmica. Italia, Portugal, Francia, Australia, Alemania. Italia lleva la delantera. Escenarios europeos de energía geotérmica para producir electricidad. Australia, Alemania, Francia, Portugal y miremos Italia. Lo digo que lleva la delantera. ¿Dónde están los otros países de la Unión Europea? Por eso es que nos miran como nos miran. O sea, nosotros tenemos ahí que ser muy, muy, muy cuidadosos y saber los recursos que tenemos y saberlos aprovechar, ¿no? Sabernos mover en el mundo. Tendencia actual y objetivos para la producción de energía. En la Unión Europea, las aplicaciones ligadas al uso directo del calor de la energía geotérmica se han desarrollado en 16 de los 25 países. Hungría es el país en utilización directa de calor proveniente de energía geotérmica, seguido de Italia, Francia, pero ya hoy en día Italia se le pasó. Los principales usos por orden de relevancia son en baños termales, piscinas, seguidos de calefacción y calefacción para fenómenos invernaderos. Entonces, con respecto a la producción de calor, las estimaciones y previsiones futuras de la geotermia baja y mediana temperatura son mucho más complicadas de realizar, sobre todo en casos como baños termales, piscinas, invernaderos, donde la energía utilizada para estas aplicaciones no es un sistema contabilizado, ¿no? Entonces, usos directos de la energía geotérmica en la Unión Europea, excepto bombas de calor. Aquí tenemos algunos países: Hungría, Italia, Francia, Eslovaquia, Alemania, Polonia, en los distintos años, ¿no? Escenarios europeos de energía de uso directo. Tenemos Hungría, Italia, Francia, Eslovaquia, Alemania y Polonia. Entonces, la energía geotérmica, por ejemplo, en España,
La energía geotérmica en España presenta todavía una de las escasas penetración a pesar de su gran potencial de utilización, tanto para usos térmicos a escala doméstica como a escala industrial para generación de energía eléctrica. Vemos aquí la matriz energética de España: hidráulica, biomasa, solar, termoeléctrica, ¿no? Hidráulica, solar, térmica. Vemos que hay dos distintas solar, ¿no? Una es la térmica, solar térmica, y otra es solar. Y vemos el gráfico balance de energía primaria en España al 2006. Acá vemos la síntesis de la información elaborada. Esta síntesis permitió, por ejemplo, conocer algunas zonas de baja temperatura, de mediana temperatura y de alta temperatura en España, ¿no? Ahora vamos al 2017, miremos México. Campos geotérmicos de México explotados en exploración o en explotación actualmente: Cerro Prieto, Las Tres Vírgenes, Domo San Pedro, Los Azules y Los Humeros. Aquí está el campo y la capacidad instalada, ¿no? Y operando, ¿no? Ahora el top 10 al 2017. Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y 1 gigabyte. Nueva Zelanda, Italia, México. México está entre los 10 primeros. Kenia, Islandia, Japón, otros. Capacidad instalada de generación geotérmica mundial al 2015. Veremos el gráfico, cómo está Latinoamérica, cómo está Norteamérica, cómo está Europa, cómo está Australia, está China, por ejemplo, está Asia, 38.1, ¿no? Ahora miremos el top 10, y esta estadística salió el 21 de abril de este año. Entonces el top 10 con mayor capacidad instalada de energía geotérmica: encontramos a Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva Zelanda, entramos a México, Italia, entre otros. Bueno, principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura. Entonces, viviendas, ocio y salud, agricultura, alimentos, industria. Aquí tenemos muy baja temperatura, mediana temperatura y alta temperatura. Tenemos todos los usos que implican alta temperatura, ¿no? Y los que implican mediana. En el tema, por ejemplo, de vivienda, calefacción con bombas de calor. En agricultura, para temas de piscicultura, acuicultura. En la industria, recalentamiento, deshielo, lavado de lanas textiles, secado de producción industriales, producción de energía, entre otros. Bueno, los yacimientos geotérmicos podrán ser explotados tanto para la generación de energía eléctrica como para con fines térmicos, en función de la temperatura del flujo termal. Entonces, generación de electricidad. Los yacimientos geotérmicos de alta temperatura pueden aprovecharse para generar electricidad mediante un ciclo similar al utilizado en centrales termoeléctricas convencionales. Dependiendo de las características del recurso geotérmico, generación eléctrica se realizará mediante turbinas de vapor convencionales y plantas de ciclo binario. La utilización de los recursos geotérmicos como fuente de energía primaria para la generación de electricidad es una de las implicaciones más importantes cuando la temperatura del fluido es alta o muy alta. Entonces eso es clave, ¿no? Porque repito, esto es un negocio. Entonces existen 3 tipos de plantas para generación de energía eléctrica procedentes de recursos geotérmicos en función de características y naturaleza del fluido geotérmico disponible y la profundidad del mismo. Entonces, plantas de vapor seco,
El fluido llega a la superficie proveniente de las fracturas del suelo, es vapor en estado de saturación o bien ligeramente recalentado, vapor seco. Este vapor se dirige directamente a una turbina que acciona un generador para producir electricidad. Pilas flax es un fluido que llega a la superficie, es una mezcla de vapor líquido a una presión que depende del pozo y la temperatura del estado de la saturación, por lo que previamente el fluido se dirige a una separación de vapor-agua, desde donde la fracción de vapor resultante se conduce a la turbina para producir electricidad y la líquida se rechaza. O sea, la líquida volvería al ciclo, ¿no? Las plantas de ciclo binario, son unas plantas de ciclo binario, es otra de las plantas, no vamos a leer todo. Entonces, usos térmicos es otra aplicación en sectores industriales, en invernaderos, otra aplicación. Vemos acá el uso de invernaderos. No se limita solo al cultivo de vegetales comestibles, sino al cultivo de plantas. Sectores residenciales, otra aplicación. Y calefacción de distritos sería otra aplicación. La bomba de calor. ¿Qué es una bomba de calor? Es una bomba de calor geotérmico. Su definición es una bomba de calor geotérmica, es una máquina que transfiere calor desde una fuente colectora a una fuente receptora. ¿Cómo funciona? Es una máquina térmica que extrae calor a una fuente, comúnmente agua, usando el ciclo termodinámico. Emplea energía eléctrica para funcionar, energía generada mayor que la energía eléctrica usada. Tipos de instalaciones, sistema abierto o sistemas cerrados. Ejemplos de bombas de calor, aquí un gráfico. Usos directos de la energía geotérmica a nivel mundial, como ya hemos visto, entonces son en la industria, en la acuicultura, invernaderos, secado agrícola, calefacción, entre otros. Utilizamos las bombas de calor. Y usos no eléctricos de la energía geotérmica en temas ambientales, calefacción de espacios habitacionales, acondicionamiento del aire, en temas agrícolas, calentamiento de invernaderos y suelos, deshidratación de cultivos, acuicultura, industria química, secado de industria de madera también, utilizan mucho energía geotérmica. Acá miremos los proyectos destacados y estudios de factibilidad en América Latina. O sea, en esto donde podemos encontrar empleabilidad, donde vamos a conseguir trabajo, cuáles son los proyectos. Entonces ahí en México, en Cerritos, la Comisión Federal de Electricidad está realizando una evaluación económica y ambiental de las operaciones de proyectos en Cerritos, Colorado, ubicado a unos 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. El proyecto cuenta con un potencial probado de 75 megawatts y una resolución de impacto ambiental favorable para la construcción de una planta de 25 megawatts. Otro, Cerro Pabellón, esto en Chile, Laguna Colorada en Bolivia, Las Pailas en Costa Rica, pues acá está en el mapa, Tolhuana en Chile. Otros estudios, vemos acá en Colombia, en Sahel está elaborando unos, en Ecuador, en Perú, toda la región está apostando al tema de la energía geotérmica. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, ejemplos de proyectos con bombas de calor en colegio. Entonces aquí está el proyecto de baja entalpía, implementado en el 2011 para cubrir necesidades de calefacción de agua caliente, sanitaria y piscinas, un costo de la inversión de $320 millones, costo de operación 1,6 mensuales y un ahorro de 7,2 al mes, tiempo de recuperación de la inversión 4 años. Pero ¿cómo funciona una bomba de calor? Veamos este video que nos lo cuenta. ¿Cómo funcionan las bombas de calor geotérmicas? Las bombas de calor geotérmicas mueven el calor del suelo hacia nuestra vivienda.
Generalmente, ese aprovechamiento de calor se realiza con un conjunto de tuberías plásticas, introducidas en uno o varios pozos verticales, por las que circula agua glicolada en circuito cerrado. Por el interior de la bomba de calor, circula el refrigerante del ciclo frigorífico, que usaremos como enlace entre el suelo y la vivienda. La energía gratuita captada por los pozos es transferida a la máquina geotérmica, gracias a un intercambiador de calor que denominamos evaporador. En el evaporador, el refrigerante entra en estado líquido y sale convertido en gas, gracias al aporte calorífico de los pozos. Por eso se le denomina evaporador. Una vez que el refrigerante adquiere la energía gratuita del pozo, entra en el compresor y este lo comprime, elevando su presión y temperatura. El compresor es el elemento que consume la mayor parte de la energía eléctrica del sistema, y cuanta mayor temperatura necesitemos a la salida del mismo, mayor será el consumo eléctrico. El refrigerante a la salida del compresor se encuentra con su nivel máximo de energía y es introducido en otro intercambiador de calor, que denominamos condensador. En el condensador, el refrigerante entra en estado gaseoso y al ceder parte de su energía para calentar el agua del suelo radiante, agua caliente sanitaria, piscinas o cualquier otro uso, sale del mismo convertido en líquido. Finalmente salimos del condensador, y el refrigerante en fase líquida atraviesa un dispositivo que lo expansiona, haciendo que pierda bruscamente presión y temperatura. En este punto, el refrigerante vuelve a estar frío y preparado para iniciar el ciclo, capturando de nuevo el calor del terreno. Gracias a la temperatura constante del suelo y al principio de funcionamiento de la bomba de calor, obtenemos un sistema de máxima eficiencia y comodidad para los usos de climatización. Llevamos años comprobando empíricamente la relación entre el consumo eléctrico y la producción calorífica, estableciéndose un ratio aproximado de 1 a 5, es decir, por cada kilovatio eléctrico que la máquina consume, genera 5 de calor. Instalando energía geotérmica en nuestros hogares, conseguiremos un sistema confortable, económico y respetuoso con el medio ambiente. Ok. Bueno, entonces como que es un contexto general, por ejemplo, de proyectos como bombas de calor, pues un centro acuático, por ejemplo, miremos acá, estudio demostrativo, potencial de geotermia para calefacción del agua de la piscina olímpica, climatización, proyecto geotérmico permite un ahorro de costos de operación, así como que también se disminuyen emisiones de gases de efecto invernadero, en eso es importante, aquí se generan, pero realmente son mínimas, costos de energía disminuyen en un 20%. En el tema de los proyectos mineros, ejemplo de proyectos con bombas de calor, aplicación a la minería, entonces lixiviación del cobre en procesos de delta T de 10 grados centígrados con un perfil de unos 24/7 con empleo de petróleo y electricidad, inversión de bombas de calor, se recupera un año por disminución de uso de electricidad y suspensión de usos del petróleo. Campamentos mineros requieren de calefacción con el empleo del petróleo y electricidad, inversión de bombas de calor, se recuperan 2 años por disminución de usos de electricidad y suspensión de uso del petróleo. Criterios técnicos para la definición de parámetros, ¿no? Entonces un límite de 90 grados, vimos que esto se refiere realmente a una baja entalpía, entonces definición internacional de proyectos de baja entalpía en función de la temperatura, se toma la clasificación de Murphy-Cataldi que considera 90 grados como temperatura límite para proyectos de baja entalpía. Esta temperatura es inferior al límite del aprovechamiento eléctrico de 100 grados centígrados, según Sanjal en el 2005, lo que permite asociar esta temperatura a usos térmicos y no eléctricos. Otros ejemplos, miremos acá, ejemplos de proyectos con bombas de calor. Invernadero, en hoteles, prototipo de calefacción, por ejemplo, aquí en un gimnasio, en un edificio, viñas. Costos para instalar una planta. Para hacer una idea del valor de la construcción de una planta geotérmica, hay que tener presente que el costo de una planta geotérmica debe tener presente que el costo de megawatts instalado varía entre los 1,5 y los 2 millones de dólares. La generación ideal de una central
está en torno a los 30 megawatts con 7 pozos desperforados, es decir, necesitamos entre unos 45 y 60 millones para la construcción de una planta. Y un ejemplo básico de lo que es una central geotérmica, aquí tenemos lo que es el magma, el reservorio, la turbina, la generación, el generador, el transformador, el tendido eléctrico, el condensador y la torre de refrigeración, ¿no? Sería este. Entonces aquí es un ejemplo básico de una planta geotérmica. Veamos el siguiente video. Centrales geotérmicas. Las centrales geotermoeléctricas aprovechan la fuerza de vapor del subsuelo para generar energía renovable. Este vapor natural, producido en la tierra, es utilizado para alimentar las turbinas que mueven los generadores eléctricos. Las principales emisiones de las plantas geotermoeléctricas consisten en vapor de agua con un contenido mínimo de gases. Actualmente, México ocupa el 6º lugar en el mundo en generación geotermoeléctrica, con 4 campos geotérmicos en operación: Cerro Prieto en Baja California, Los Humeros en Puebla, Tres Vírgenes en Baja California Sur y Los Azufres en Michoacán. En conjunto, suman una capacidad de generación de 928 megawatts. Del total de esta capacidad, el 27% la tiene el campo geotérmico Los Azufres en Michoacán, estado ejemplar que además genera la totalidad de su energía a partir de fuentes renovables. Ubicada en la Sierra de San Andrés, a 80 kilómetros al oriente de la ciudad de Morelia, la central geotermoeléctrica Los Azufres inició operaciones en 1982 con 5 unidades de generación de 5 megawatts cada una. En 1989, con la instalación de 3 nuevas unidades, se incrementa la capacidad instalada a 85 megawatts y así sucesivamente se ha aumentado de forma gradual su capacidad y eficiencia. En 2015, entró en operación el proyecto Los Azufres 3, fase 1, con lo que la capacidad instalada pasó de 191 a 225 megawatts, aumentando su capacidad efectiva en 33 megawatts. En octubre de 2019, dio inicio la operación del proyecto Azufres 3, fase 2, que consiste en la instalación de una nueva unidad de generación con capacidad instalada de 27 megawatts. Esta capacidad reemplaza 10 megawatts de tecnología menos eficiente y aportará 17 megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional. Durante la construcción de esta nueva unidad, en la que se invirtieron alrededor de 51 millones de dólares, se generaron hasta 550 empleos temporales. La energía generada en la central Los Azufres se entrega a la subestación Switcheo a la Red Nacional de Transmisión hacia las ciudades de Morelia, Acámbaro, Ciudad Hidalgo y Sinapecuaro. Asimismo, se cuenta con la subestación Azufres Switcheo Sur, la cual cuenta con tecnología de mayor confiabilidad, menores costos y mayor flexibilidad ante los imprevistos. La central Los Azufres actualmente se integra por 10 unidades generadoras de energía con una capacidad total de 252 megawatts. El suministro de energía eléctrica anual de la central Los Azufres al sistema eléctrico nacional se estima cerca de 1.600 gigawatts hora. Esto representa suministrar aproximadamente 1.7 veces el consumo total de energía eléctrica de la ciudad de Morelia, beneficiando a 1.1 millones de habitantes. Con acciones como estas, la CFE cumple el compromiso de desarrollar una mayor capacidad de energías renovables en el país. En esta nueva administración, la CFE retoma su vocación inicial de otorgar un servicio de energía eléctrica en la cantidad y calidad requeridas, así como se integra. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Ok. Bueno, entonces miremos ventajas e inconvenientes. Ventajas: energía inagotable, no contamina, gran utilización,
inconvenientes, impactos medioambientales existen, se crea una nueva serie de microclimas. Miremos otras ventajas, es una fuente que disminuye la dependencia de la energía de los combustibles fósiles y de otros recursos no renovables, pero yo repito, los países que en algo tenemos, estos combustibles los tenemos que aprovechar, o sea, tienen que aprovechar todos sus recursos para superar sus contradicciones sociales. Los residuos que producen son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo y el carbón. Sistemas de gran ahorro, tanto económico como energético, no generan ruidos exteriores. Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas natural, uranio combinados. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios nacionales y locales. Pues entonces ahí la importancia de que los estados sean los que estén en el tema de la energía, ¿no? Porque cuando aquí son los privados, como está pasando en estos momentos Europa, pues los precios se disparan. El área del terreno requiere por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que otro tipo de plantas, no requiere construcciones de represas ni tala de bosques. Las emisiones de CO2 con el aumento del efecto invernadero es inferior a las que se emitirían por obtener la misma energía por combustión, pero se generan, o sea que aquí tendríamos que también trabajar sistemas de captura. Miremos, este es un informe interesante porque es un informe del año pasado, y entonces, ¿cómo nos ven? Entonces dice capacidad geotérmica instalada en América Latina y el Caribe, salió en junio del año pasado. Es también interesante. Miremos aquí cómo estamos. Pues, uno de los países más importantes en estos momentos, el más importante, es México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Chile, Guadalupe y San Cristóbal de Nieves. Pero repito, lo más importante es México. Aquí está el potencial geotérmico, potencial con producción geotérmica, las partes rojas, lo vemos, México, otros países de Centroamérica, países con proyectos de desarrollo en azul, Perú, por ejemplo, Chile, países con potencial geotérmico, nosotros, Colombia, Ecuador, realmente todo, América Latina, Bolivia, Argentina y los demás países. Entonces, comentarios acerca del mercado en América Latina. América Latina y el Caribe son una gran promesa para el desarrollo de la energía geotérmica. La región tiene un potencial geotérmico entre 11 gigawatts y 55, según Berman 2018, que permanece en su mayoría sin explotar. Sin embargo, con algunas excepciones notables, como en el caso de México, El Salvador y Costa Rica, por ejemplo, el progreso ha sido lento. En la actualidad, solo México, América Central, el Caribe y Chile tienen plantas operativas de generación de energía con una capacidad instalada superior a los 1,7 gigawatts. Esto irá en el 2017, ¿no? Además de las discusiones perennes sobre los obstáculos persistentes como los riesgos en la exploración y los riesgos del recurso, hubo debates más amplios acerca de lo que la industria podría hacer para defenderse mejor ante una matriz energética regional en rápida evolución. Pero yo le digo, nosotros en América Latina, muchos de los países tenemos que hablar de la coexistencia energética, muchachos. Eso es un tema clave que hay que aprender, que hay que interiorizar. O sea, no ponernos que porque tenemos petróleo, tenemos gas, no vamos a hacer esto, vamos a dejar de hacer aquello. No, los recursos son para aprovecharlos. Y esa es nuestra palanca de valor para salir del subdesarrollo, o sea, para superar todas nuestras contradicciones sociales. Por ejemplo, miremos Colombia. Colombia en estos momentos, el potencial energético de la energía geotérmica en Colombia, 1.170 megawatts, energía potencial del proyecto de aprovechamiento de calor de la tierra, departamentos con mayor potencial de generación con geotermia, Tolima, Meta, Risaralda, Caldas,
aquí queda mi ciudad Manizales, o sea, antecedentes de la geotermia en Colombia, aprovechamiento de la primera licencia ambiental 94, primera perforación en el Nevado del Ruiz, Nevado queda cerca a mi ciudad, empresas interesadas en la geotermia, EPM, Gensa, Ecopetrol, Isagen, Enel. Los sistemas geotérmicos se encuentran asociados a estructuras volcánicas o áreas de reciente actividad tectónica. Lo vimos en la presentación. Proyectos pilotos es muy importante. Los proyectos pilotos se deben desarrollar. Hay que tener una buena gobernanza de los recursos naturales, pero sobre todo una buena relación con las comunidades, donde se les informe realmente qué es lo que se va a hacer, ayudar con las veedurías ciudadanas y que se puedan desarrollar los proyectos pilotos. ¿Por qué? Porque los proyectos pilotos son los que nos permiten garantizar la información, captar la información, la cual va a permitir avalar el proyecto, ¿cierto? Departamento, inversión, capacidad de generación, excavaciones requeridas para la evaluación y modernización de 1,5 a 3 kilómetros, volcanes con periferia de alta entalpía, queda cerca, donde yo vivo, Cerro Bravo, San Diego, Puracé, Galeras, Escondido en Florencia. Ahora aquí tenemos 138,60 joules, recursos geotérmicos aproximados en el país, distintos campos, ¿no? Con su capacidad de energía. Y miremos América Latina, nuevamente. Aquí está Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, estudios de superficie, perforaciones para confirmación, ¿no? Tipo de organización, privada, pública, público-privada. Vemos que el 62% es privada, el 25% pública y un 13% de estos proyectos será público-privada. Tipos de subvención, 50% y 50%, estudios de superficie y 50% en estudios de perforación. Entonces vimos que América Latina y el Caribe, una de las barreras más conocidas para el desarrollo geotérmico exitoso es que la exploración geotérmica, un proceso necesario y que con frecuencia requiere de muchos años, cuesta cerca de 4 millones por megawatt, lo vimos anteriormente, puede durar hasta 3 años y tiene una tasa de éxito de 60%. Los programas de subvención y financiamiento con sección continuarán desempeñando un papel clave en el mejoramiento de la viabilidad de los proyectos geotérmicos en la región, ¿no? Pues para eso, según el Banco Mundial, durante los próximos 10 años, la región América Latina y el Caribe requiere un estimado de 2.4 mil millones a 3.1 mil millones para financiar el costo de desarrollo aproximadamente de 776 megawatts de capacidad de generación de energía geotérmica. O sea, se vienen muy buenas inversiones en la región y ya están el estimado de esas inversiones. O sea, va a haber trabajo, muchachos, en el campo de la geotermia. Bueno, y miremos acá tipo de organizaciones privadas, públicas y público-privadas. Entonces aquí son privadas, ¿no? Tipo de subvención, estudios de superficie, perforación para confirmación, resumen de los proyectos por países, Guatemala, Chile, Nicaragua y Perú, estudios de superficie, perforación para la confirmación. Entonces el Caribe Oriental es un área crítica para que la intervención del Banco de Desarrollo del Caribe apoye el desarrollo de la geotermia. Hay una serie de proyectos en desarrollo en toda la región, pero ninguno, con la excepción de Guadalupe en el Caribe francés, está por aquí, ha superado la fase de perforación exploratoria. Entonces el CDB destacó los beneficios de desarrollar un programa de colaboración con varios contribuyentes. Entonces, en particular el CBC, o sea, el Banco de Desarrollo del Caribe, identificó la asociación del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, como muy importante. Esto les permitió apoyar a los gobiernos a través de asistencia técnica durante los procesos y especialmente con la provisión de apoyo legal para negociar contratos y establecer tarifas de exploración.
Bueno, ¿por qué las instituciones financieras de desarrollo abogan por la energía geotérmica? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, las organizaciones de desarrollo han establecido metidas con el desarrollo geotérmico durante 30 años, pero ¿por qué los bancos de desarrollo siguen tan comprometidos con la geotermia? En un área de energía solar, eólica, ¿eh? En este momento donde estamos hablando es de eso. ¿Y por qué? Entonces esta pregunta se le planteó en un panel a un banquero y pues no existe ninguna tecnología que satisfaga mejor todos los requisitos del sistema de suministro eléctrico que la geotermia, ¿no? Entonces la energía geotérmica es una fuente de energía robusta, confiable y renovable de carga base, disponible a un costo competitivo para la sociedad y las partes interesadas. La infraestructura geotérmica es relativamente resistente en una era de cambio climático y eventos climáticos cada vez más severos. La energía geotérmica no solo genera electricidad, sino que puede usarse directamente. El consenso en el GeoLAC fue que la industria necesita abogar mejor por la resistencia y flexibilidad de geotermia frente a los interesados nacionales. Entonces, mercados en transición, donde se ha movido la aguja desde el 2018, el mercado geotérmico en América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones potenciales claves, los vimos en los mapas, para el crecimiento de la industria global de la energía geotérmica. Y yo repito, los grandes temas en el mundo, claro, es el tema ambiental, el tema del calentamiento global, cambio climático, pero los grandes temas para América Latina, porque tiene con qué ser potencia, es el tema de los alimentos y el tema de la energía. Entonces, por eso es que nos miran. En la actualidad, la capacidad de generación de energía geotérmica, la capacidad de generación de energía geotérmica instalada en América Latina y el Caribe asciende a 1.7 gigawatts o alrededor de 11% de la capacidad total a nivel mundial. Existe aproximadamente 150 proyectos geotérmicos en diversas etapas de desarrollo en toda la región. Si todo se complementara, podrían producir hasta 2.500 megawatts a los mercados energéticos regionales y yo diría hasta mundiales. Bueno, para eso entonces se hacen encuentros de negocios, la gente se reúne, mira cómo está cada país y en eso están en estos momentos. Mesa redonda, una mesa redonda instalada para catalizar el intercambio de conocimiento y experiencias entre los países vecinos. Miremos acá el potencial geotérmico global. Entonces vemos cómo está la región en el tema de alta temperatura, la capacidad instalada, los recursos, los proyectos y los recursos estimados, los grandes potenciales de América Latina en comparación con Europa, ¿no? Y otras regiones del mundo. Entonces el BID apoya la energía geotérmica a través de instrumentos innovadores de mitigación de riesgos en América Latina y el Caribe. México es el cuarto mayor productor del mundo. Los países andinos tienen un gran potencial geotérmico, pero escaso desarrollo. O sea, aquí tenemos mucho por hacer. El Caribe, esta partecita por acá, la geotermia podría reducir de modos importantes las importaciones de energía. Aquí hay un campeón regional. Acá el 24% de la electricidad en El Salvador proviene de esa fuente de energía. El 14% de la capacidad instalada a nivel mundial está en la región, un potencial geotérmico estimado entre 3 y 15 gigawatts. Entonces nuestros proyectos, estudios preinversión en Costa Rica, Colombia, desarrollo de mecanismos de garantías y seguros en México, apoyo a la construcción de primera planta geotérmica en Chile. Entonces, algunas conclusiones ya para terminar. América Latina y el Caribe continúa siendo una gran promesa para el desarrollo de la energía geotérmica.
los programas de financiamiento que consideran los desafíos regionales y que se adaptan a los enfoques específicos de cada país a través de programas establecidos por las fuentes de financiamiento, siguen siendo esenciales para el desarrollo de la energía geotérmica en los países de América Latina. La colaboración entre quienes aportan recursos también es clave. Los programas de financiamiento que mitigan el riesgo de nuevos costos combinados son los más exitosos, los PPPS, o sea, proyectos piloto, el apoyo concreto para proyectos, por ejemplo, de perforaciones en San Vicente y las Granadinas, y el auxilio para una planta de energía planificada en República Dominicana es muy importante. Se esperan los proyectos en Sudamérica para el sector de Chile, Bolivia, impulsan el desarrollo en toda la región. Su éxito es y será crucial para el mayor apoyo político. La industria geotérmica debe abogar energéticamente ante las partes interesadas de la región por la parte geotérmica, con una fuente competitiva y resistente de carga de base renovable que sea un complemento útil para el gas natural y las energías alternativas. Eso es clave, un complemento útil. Si se hubiera tenido un complemento útil, lo que pasó al principio de año en Texas, pues se hubiera sorteado mejor la situación. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la parte de hoy. Entonces doy paso a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Empezamos entonces la sección de preguntas. Si es que alguien tenga alguna, por favor, abra su micrófono o en el chat si gusta. Bueno, alguien ya ha preguntado algo. Muchas de las cosas que hablamos hoy acá son claves para mañana, ¿no? En el tema ya de la exploración, ¿no? Y todo el proceso de exploración. Recordemos pues que estos 3 días, aquí tratamos de dar una introducción general de la importancia de la geotermia en América Latina. Creo pues que, espero pues que se haya logrado, ¿no? Sí, dígame la pregunta. Bueno, Diego Edison pregunta, socialmente, ¿qué tan resistidos son estos proyectos por las comunidades? Diego Edison, ¿cierto? Diego Edison. No, Diego Edison, yo creo que todos los proyectos tienen alta resistencia en América Latina. Algo está pasando, ¿cierto? Vemos que algo pasa en América Latina, pero está en nosotros tener un diálogo fluido con las comunidades. Es muy importante que nosotros ayudemos a concretar en las comunidades unas buenas veedurías ciudadanas y explicarle la importancia de estos proyectos. También que los recursos que se generen de estos proyectos pues le lleguen a las comunidades. Por eso la importancia es de fortalecer y unir a las comunidades a través de estos proyectos, porque claro, todos estos proyectos referentes a energía en América Latina tienen gran resistencia. ¿Por qué? Yo sigo diciendo, falta mucha comunicación con las comunidades, mucha comunicación. Desarrollar nuestros recursos, y yo les repito, muchachos, nosotros que estamos dedicados al tema de las geociencias, está en nosotros llegar a las comunidades y explicar bien el desarrollo de estos proyectos, la importancia que tienen estos proyectos para el desarrollo de nuestra región. Y la verificación que los recursos, ojo, porque es que ahí es donde se ha fallado, si llegan a las comunidades, o sea, que las comunidades vean que sí los benefician estos proyectos. Ahora, estos proyectos todos tienen que tener unos altos estándares ambientales. Por eso es que todo proyecto de estos maneja planes de manejo ambiental. O sea, tienen
esos planes de manejo ambiental tienen unos altos estándares. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Marco Rubio dice, gracias. Desde luego habrá que considerar... Desde luego habrá que considerar precios y caída de las reservas de los hidrocarburos. No, yo le digo, nosotros tenemos que hablar de coexistencia energética. Claro, eso va a jugar también. Los precios, pero ahorita los precios están disparados. Pero miren algo importante, primero, de que sean los estados, nosotros en América Latina tenemos que tener muy claro eso, que sean los gobiernos de los estados los que estén en el tema de este renglón estratégico para las naciones. Porque cuando los dominan los privados, si sube el precio, sube el precio. ¿Qué le pasó a México cuando se dio el fenómeno en Texas? Le quintuplicaron el precio, tanto que el presidente dijo, no, o sea, un privado, pues su lógica es esa, ¿no? Por eso la importancia de que sean los estados que estén ahí, ¿no? Que sean alianzas públicas, privadas y donde se controlen los precios. Sí, otra pregunta. Sí, Nesmari Mendoza pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las clasificaciones de los yacimientos por temperatura y por entalpía? ¿Cuál es la diferencia entre qué? No escuché. Entre las clasificaciones de los yacimientos por temperatura y por entalpía. Yo la expliqué en la presentación, ¿no? Yo la expliqué, ¿no? Yacimientos de baja, de mediana y de alta. ¿Y cuál es la diferencia? Los usos. Ahí los vimos en la presentación. La diferencia son los usos. Unos usos son para el tema residencial, otro industrial, otro pues para generación de energía como tal eléctrica, o sea, para para hacer parte de la matriz eléctrica nacional, pues ahí necesitaríamos de alta entalpía, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta. La mayor inversión mi nombre es Agustín Canepa, estudiante de Geología de Córdoba, Argentina. La Universidad de Córdoba, hombre, excelente. El manifiesto de Córdoba, ¿así se lo ha leído o no? ¿Cómo? ¿Sí ha leído el manifiesto de Córdoba? No, la verdad que no, pero lo puedo buscar y leerlo. Yo lo dije en un escrito en estos días. A veces escribo una columna semanal y yo creo que las universidades de América Latina necesitan del manifiesto de Córdoba. Muchachos, hay que leer qué es el manifiesto de Córdoba. Las universidades públicas, sobre todo en América Latina, necesitan un manifiesto de Córdoba. Sí, bien, pueda con la pregunta. Dentro de las inversiones que se realizan en un proyecto geotérmico, ¿la mayor inversión o una de las mayores inversiones está dada por las perforaciones o por qué? Ese es uno de los parámetros. Lo vimos también ahí en la presentación. Depende mucho de la cantidad de pozos y de la instalación. Lo vimos en una de las gráficas. Ese sería uno de los parámetros. Perfecto, gracias. Igual esto queda grabado y la presentación yo también me pueden buscar en un Face que se llama Oscar Robinson Gómez Quintero. Yo ahí en álbumes coloco mucha información. Tenía otro donde tenía el nombre pues que me gusta, Robinson Quintero, pero hay gente muy envidiosa, entonces no le gustaba como que yo regalara la información o colocara al público la información y me lo bloquearon, me lo jodieron, pero bueno, definitivamente. Pero muchachos, hoy en día la importancia es la divulgación científica. Si yo tengo un paper o me leí algo, hombre, compartámoslo, eso no hay ningún problema en compartir la información. ¿Sí alguna otra pregunta? Sí. Angélica González nos dice, la energía geotérmica puede generarse por intrusivos,
Esto porque se sabe que tienen alta temperatura. ¿Podría ser posible esta opción al menos para yacimientos de muy baja temperatura? No le escuché. O sea, puede ser generada por intrusivos porque tienen alta temperatura, pero no escuché el final. Dice que si podría ser posible esta opción, al menos para yacimientos de muy baja temperatura. Sí, habría que estudiarlos, pero sí, claro, son opciones. Son opciones. Voy a revisar y si la persona que está por ahí, voy a mirar si tengo un paper sobre intrusivos y desarrollo de energía geotérmica en eso, se lo comparte o lo compartiré en ese Face para que lo mire. Pero yo creo que pensaría inicial que sí, que no tendría problema. Todo es estudiar, ¿no? Por eso mañana el tema de la exploración, ¿no? También pregunta que si se puede aprovechar el vapor que se libera en las cámaras de enfriamiento en una planta geotérmica. Sí, claro, se puede aprovechar. Mañana y el viernes miraremos algo más sobre las plantas y ahí miraremos ese fenómeno. Pero en el video también había una partecita ahí. En el video de México. Se lo pueden buscar, está en YouTube, ¿no? Ok, Uriel Hassel Segura pregunta, ¿por qué existe tanta diferencia entre reservas probadas y probables? ¿Es porque hace falta exploración de estos campos geotérmicos? Sí, claro, hace falta exploración. Mira, por ejemplo, yo en Colombia, en todo sentido, ojo, en todo sentido, tanto en petróleo, gas, geotérmica, en cualquier. Colombia es un país que tiene más del 50% de su territorio inexplorado. O sea, faltan muchos estudios. Entonces, claro que es por ese tipo de situaciones, falta de exploración. Y nuestra última pregunta es de Nesmari Mendoza. Dice, ¿qué métodos se toman en cuenta para manejar el efecto de microclimas que se producen? ¿Qué efectos se toman en cuenta en el tema ambiental que está ahí en la presentación, que lo vamos a ver el viernes? Ahí se lo comento. Es una preguntita para el viernes. Yo tengo una... yo tengo una última pregunta. Yo había leído hace tiempo que dentro de los usos de la geotermia se da la producción de hidrógeno. Puede ser. Sí, yo lo mostré ahí en una también de las cinas. Claro que sí. Y recuerde, yo tengo una conferencia por ahí, la pueden buscar, yo la dicté para la industria petrolera. El hidrógeno, una ventana al futuro de la energía. Y también la voy a dictar en Perú, en unas charlas que me invitaron. La producción de hidrógeno es clave. Muchachos, nosotros en el tema geocientífico en América Latina no nos podemos equivocar. Yo les repito, esta es la palanca de valor para superar nuestras contradicciones sociales. América Latina tiene todo para hacerlo. Lo que le pasa a Venezuela no es gratis. No al fin. Venezuela lo bloquearon, lo movieron por sus grandes reservas, tanto de petróleo, gas y minerales. O sea, esas cosas las tenemos que tener claras cómo se mueve el mundo. Y lo que no le interesa al mundo es que América Latina sea unida, pues porque si ustedes revisan también por ahí, yo tengo una presentación, está en YouTube, de la importancia en la minería, en la reactivación económica de Colombia y del mundo. Yo en esos mapas muestro cómo Europa en muchos de los minerales claves no tiene.
Y así está en el tema del petróleo, el gas y de todas las energías. Lo dije en una parte de la presentación, Alemania, un país potencia. Angela Merkel, que me encantaba, muy, muy inteligente la señora. El 70% de su energía lo importa. O sea, tiene que importar. No tiene capacidad de producir. Ni siquiera ahora, con el hidrógeno, los estudios que muestran, yo he leído papers, ahora que estoy haciendo cosas sobre el hidrógeno, donde muestran esos estudios que ellos tienen que buscar aliados, tanto en la Unión Europea como en América Latina, para el tema del hidrógeno, porque no alcanzan a producir. O sea, y en cambio a nosotros nos sobran las condiciones. O sea, a nosotros las condiciones nos sobran para generarlo, tanto en México, Colombia, Chile. Chile en estos momentos es el que tiene la mayor apuesta de hidrógeno en América Latina. En eso sí le reconozco yo al presidente Piñera aquí, y en eso fue muy ágil, y llevan la mejor apuesta en estos momentos en el tema del hidrógeno. Muchísimas gracias. No, a usted por preguntar y por estar acá, muy agradecido porque estén todos acá, ¿no? Podamos entre todos construir conocimiento. Aquí el conocimiento lo construimos entre todos. Creo que ya son todas las preguntas, así que creo que ya podríamos dar por terminada la sesión de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, como decía un amigo. Les agradezco mucho. Una feliz noche para todos. Gracias, hasta mañana. Gracias. Igualmente, que pasen bonita noche todos y mañana nos vemos igual a las 4 de la tarde en el mismo link. ¿Está bien? Hasta mañana. Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.